porque de Allende o Aquendes Puertos nos llegará la felicidad. Y nos llenamos la boca de churas al socaire de los buenos ratos, de buenas conversaciones y de esa palabra escrita u oída que nos enlaza a todos en un pro bono común y que hace girar nuestros paralelos mundos. Así que nos vamos desperezando de un invierno largo, un invierno que ha muerto con todas las reglas del arte, y buscamos la primavera como enredadera cierros de forja. Acariciamos los primeros rayos solares como el artista un fin de fiesta en la sonrisa del respetable, y nos dejamos envolver con la dulce ambrosía de las viandas de entretiempo. La tertulia guarda eso, el placer de lo diverso, el abandono de los problemas semanales, porque colgamos la corbata o el mono de trabajo y desempolvamos pañuelos de colores, pericones chinescos, sombreros cónicos de ala tendía y alguna que otra florida camisa de lino, y nos lanzamos a la calle, alegres como sonajeros en infantes manos. A la calle, sí, a la calle, al arte vivo de la charla, de la costumbre, del donoso deleite del paisaje, sazonados de guisotes diarios que esparcen abiertos postigos, del sentido de la propia vida, del ir y venir del paisanaje consuetudinario que nos llena de gozo. Que esta primavera nos trae el pulso del pueblo, cargada de voces, de dichos y refranes, del que compra, del que vende, del que pregona felicidad en la suerte, del que lee la prensa buscando el paraíso en la tierra, del que toma café sin entender ni atender al tic-tac y su prisa, del que pasea sin pretensión alguna, que la primavera en la calle es más primavera, y nosotros, perennes girasoles, solo buscamos el rayito de felicidad que nos trae los aires marineros, la salinidad de una tierra bendecida de tornasoladas variedades, porque somos la alegoría primaveral en manos del alegre lector, como pistoletazo de salida a los nuevos aires que nos acompañan. Así que bendecido tú, querido amigo, al frente de un batallón de buenos propósitos, que pese a las adversidades propias del vivir, encaras la primavera con la alegría en proa y de marineras razones, porque de Allende o Aquendes Puertos nos llegará la felicidad. De eso que no te quepa la menor duda. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García, y bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa de nuestro café más literario, hablamos precisamente de literatura, de libros, de escritura y sobre todo de música y poesía. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Miguel Ángel Rosique, es profesor de música y escritor también. Amigo Miguel Ángel, muchísimas gracias y todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta baja Andalucía. La primavera que llama a nuestras puertas, Miguel, y yo creo que para mí es una estación que evoca los sentidos, ¿verdad? A la escritura, a la música, sí, y al socaire de los buenos tiempos. Yo creo que depende de la persona, del escritor, ¿no? Yo creo que el otoño inspira mucho también. Quizá el otoño inspira hacia la melancolía, hacia sentimientos más nostálgicos quizás, y la primavera hacia el renacer, hacia lo nuevo, ¿no? Hacia la vida, lo vivo. Y sí, claro, inspira muchos sentimientos muy interesantes para los artistas, digamos, y evocadores de muy diferentes cosas, depende de la estación del año, de cómo uno se sienta, de lo que a uno le inspire, ¿no? Pero sí, la primavera es algo vivo. Y sobre todo, Miguel, es algo que ya he comentado, que lo he comentado con otros amigos e invitados aquí en Café de Levante. Este rinconcito del sur ha traído a los románticos, ¿no?, de ese 19, pero también ha traído a pintores, a escritores, a poetas, etcétera, etcétera. Es cierto que es un sitio donde, como se suele decir, hay mucho arte, ¿no? Hay mucho arte, hay muchos artistas, muchos buenos cantadores, guitarristas, ese embrujo, ¿verdad?, que guarda los pueblos, ¿no? Y hay que reconocer, hay que estar orgulloso de lo que surge de la tierra de uno, ¿verdad? Claro. Muchas veces ahora parece que da miedo
sacar uno su bandera, sacar uno sus raíces, ¿no? Pero bueno. Yo creo que esos son, al final terminan siendo complejos. Claro, es un no lo veo sentido. No, yo pero tampoco. ¿Qué más que estar orgulloso de tu tierra, de tus raíces? Más aún cuando, como tú bien dices, es cuna de artistas, de gente estupenda, poetas andaluces maravillosos, que podríamos decir... Generación del 27, del 98, premios Nobel, etcétera, etcétera, entonces, etcétera. Pues sí, es cierto, es cuna de artistas y bueno, pues una suerte disfrutar del sitio. Decía amigo Miguel, Pablo Neruda en su Oda a la Primavera, decía: primavera temible, rosa loca, llegarás. Llega imperceptible, apenas un temblor de ala, un beso de niebla con jazmines. Miguel, ¿es la poesía un bálsamo para el agitador de conciencias? Pues sí, es un bálsamo. La poesía se ha utilizado para muchos fines, digamos, ¿no? La poesía muchas veces como un arma cargada de razones, de deseos, una lucha contra la tiranía, por ejemplo. Entonces, la belleza que tiene la poesía y la profundidad que tiene la poesía para llegar a mucha gente, con un fondo, digamos, reconciliador, una paz que hace sentir, ¿no? La poesía yo creo que sí, que es un bálsamo que nos ayuda en estos momentos que quizás, ¿verdad?, tenemos muchas cosas, muchas situaciones a nivel general que estamos crispados. Hay una crispación política, ciudadana, por mucho tipo de cosas. Pues la poesía es un elemento, pues sí, que nos ayuda a suavizar un poco los picos, ¿no? Y sobre todo, Miguel, ya quizás no tanto en el concepto, ¿no?, de la lucha social, porque yo a la poesía no la entiendo en ese carril, ¿no? Sí es verdad que puede ser un bálsamo para agitador de conciencia. Se ha utilizado a veces. Se ha utilizado, y es muy interesante porque si no tuviésemos la poesía o el romance, habríamos entendido muy poco quizás la cultura de la Edad Media, y si no nos hubiéramos acercado a los poetas, ¿no?, de entretiempos, en este caso del siglo XIX, que ilustraron las revistas literarias y políticas y satíricas del momento, que nos impregnaron con muy buena poesía, sobre todo ya la generación del 98, la generación del 27, etcétera, etcétera. Sigue siendo ese agitador de conciencia ya no solo a nivel social, sino también para despertar el amor, para despertar la pasión, para despertar deseos de cualquier tipo, ¿no crees? Es un arte único en ese sentido, sí, porque no necesita de muchas palabras para llegar al corazón, digamos, ¿no? La poesía tiene la magia, entre comillas, sin tú darte cuenta, a lo mejor estás leyendo unos versos y puedes llegar a emocionarte sin esperarlo. Claro. Entonces te pueden hacer un sentimiento que tú lo has tenido a tu manera, no es ese igual, pero también es la cosa de que cada cual lo asimila, lo siente a su manera, ¿no? Entonces, que pueda arrastrarte una poesía a un sentimiento tuyo de melancolía, de alegría, de gozo, de naturaleza, es un tipo de sentimiento, de sensación que ninguna otra arte seguramente, bueno, la música también puede... Como un nexo de construcción. Están muy juntas, ¿no? De hecho, viene de muy antiguo, ¿no? Para los griegos, la música, la poesía, las matemáticas eran la misma arte, se daban en la misma clase. Entonces están muy unidas. Incluso hoy día para muchos, yo por ejemplo para escribir necesito música. Yo no sé si tú también necesitas música para escribir. Yo para escribir prefiero el silencio. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo sentarme y escribir un poema porque se me apetezca hacerlo. Yo escribo un poema porque tenga la necesidad de hacerlo. Entonces, en ese sentido, quizá no soy muy prolijo, ¿verdad? Hay gente que escribe muchísimo, que escriben poemas todos los días. Yo, por ejemplo, en ese sentido soy incapaz, porque para mí es una necesidad que me empuja a hacerlo,
Y ese es un momento muy íntimo, muy especial, muy desnudo, digamos, en el cual pues necesito un profundo silencio, evadirme del mundo y centrarme en el sentimiento exacto que yo quiero plasmar. Yo te iba a preguntar ahora, evidentemente tu último trabajo poético está encima de esta mesa, Versos desenterrados. Es un libro donde, bueno, evidentemente lo acabas de decir tú. Yo te preguntaba porque cuando se hace un trabajo literario, un trabajo poético de este calibre, verdaderamente estás haciendo un paseo por los recodos de tu alma. Tanto que sí. Evidentemente no estás vendiendo una poesía al por mayor. No. Es una poesía sincera, una poesía que sale de ti, y en este caso es tus sentimientos al desnudo, nunca mejor dicho. De hecho, yo en la presentación que hicimos recientemente, decía que algunos de los poemas no los leería en voz alta. No puedo leerlo en voz alta o no me apetece, ¿no? Claro. Porque en ningún momento estaban hechos para leerse en un público, incluso más aún para que una tercera persona los leyera, porque era, digamos, un tipo diario, algo que era únicamente para mí. Claro, y sobre todo esa tercera persona que puede conocerte o puede no conocerte. Claro. Entonces, hay poemas, hay mucha variedad, ¿no? De hecho, hay varias temáticas. Me gusta también jugar un poco con los estilos, con las formas, por ejemplo, con un soneto que tiene las formas un poco encorsetadas, pero dentro de lo encorsetado puedes sacarle mucho jugo, ¿no? Versos blancos, tercetos encadenados. Me gusta jugar con los tipos de poesía, de versos que se han hecho a lo largo de la historia. Me parece interesante y para mí es un reto. Pero sí, a lo que tú me preguntabas, es muy desnudo, es muy íntimo, pero yo creo que a lo mejor ese es el secreto de que pueda gustar, para que pueda gustar. Porque si yo escribiera para vender muchos libros, pensando en hacerme comercial, pensando en cosas que queden bien a cara al público, claro, no te digo que no hiciera versos bonitos, pero estarían vacíos, serían superficiales. Algún verso o algún poema a lo mejor no es tan bonito, por decirlo así, pero el fondo sí lo va a tener seguro, porque el fondo era el motivo de escribirlo. Claro, el tema de Miguel, pienso, yo no, como te digo, no soy asiduo a escribir poesía, y yo pienso que cuando alguien desnuda su alma y escribe un diario hecho, en este caso poema, el ser humano evoluciona, pasa por fases de la vida donde, bueno, puede haber un decaimiento, puede haber un momento bonito, un momento álgido, puede sentirse enfadado con el resto del mundo, con la política, con la sociedad, con la economía. Ahí hay un abanico, ¿no? Un crisol de variedades enormes que te hace transformar esa literatura poética en un libro. Quizás cuando pasas 10, 12, 11 años que tu vida ha cambiado, a la hora de recuperar esos textos, ya no es el Miguel, en este caso Miguel Ángel Rosique que escribió eso hace 10 años, seguramente no es el Miguel Ángel Rosique que está haciendo otro trabajo literario dentro de 10 años. Por supuesto, tienes toda la razón. De hecho, gran parte de estos versos son de hace mucho tiempo. Claro. Hay poemas que ya después a lo mejor han sido trabajados, mejorados un poquito, porque tú sabes, la forma también es una cosa intelectual, ¿no? La forma, el estilo es intelectual, el sentimiento es de dentro, ¿no? Entonces hay que hacer una mezcla entre las dos cosas para llegar a un producto más en condiciones. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con... Pero bueno, como yo siempre digo, ni hay que tener ningún tipo de complejo, ni por supuesto no arrepentirse de nada. Yo no me arrepiento nunca de... ¿Por qué? Porque es así, y además yo lo veo más como un regalo, ¿no? El ser humano debe de evolucionar. Lo que nos diferencia de los animales es esa evolución constante que tenemos, de ver la vida, de entender el mundo, de afrontar nuestros problemas. Indudablemente, con el paso de los años, cambiamos. En fin, lo ideal y lo bonito sería que todos cambiamos a mejor. Claro. Quizás no, ¿verdad? No, evidentemente. Pero... hay quien... Lo que somos, lo somos.
Es decir, tú después, la vida te hace aprender, la vida te deja heridas, Claro. la vida digamos, te direcciona un poquito, pero tú lo que eres, lo eres. Tú, si eres una buena persona, lo vas a seguir siendo. Y si eres una mala persona, puedes disimularlo un poco mejor, porque conviene en sociedad parecer, ¿verdad?, que estás más adaptado, que eres más simpático, todo eso vende. Pero yo pienso que lo que tú eres, eres. Y lo que tú me decías antes, por supuesto, un poema de hace 10 años, para mí es como... porque me gusta comparar también la poesía con la pintura, ¿verdad?, con la música. Con las artes. Un cuadro que tú has hecho hace 10 años, y tú dices a lo mejor, pues yo ahora mismo hago cuadros mucho mejores, ¿vale? Pero el que tú hiciste hace 10 años tiene el encanto de ese tiempo. Y entonces, claro que no hay que arrepentirse. Al revés, tienes que estar orgulloso porque has aprendido de todo el pasado. Y yo los poemas que tengo de hace tiempo, que no son de mi vida actual, hay alguno que sí, pero claro, quizá más en general son más de hace años. Decía Ismael Serrano que el hecho de vivir dejaba secuelas. Y eso es para mí la poesía. Yo creo que es la mejor manera de definir la poesía. Miguel, Versos desenterrados, ¿qué guarda ese título? Bueno, yo siempre, digamos que he tenido una tendencia hacia lo oscuro, la literatura de suspense, películas, temática, ¿verdad? Siempre, es algo que siempre me ha atraído. Entonces, yo quería un título, por supuesto lo que quiere cualquiera, un título que sea pegadizo, un título que choque, y Versos desenterrados pues tiene la cosa esta un poco de, a lo mejor, lo políticamente incorrecto de, jolín, desenterrado, la poesía no es habitual. Entonces, por lo no habitual, por lo chocar un poco, me gusta. Por otro lado, al fin y al cabo, como comentábamos, desentierras sentimientos, sensaciones, algo que llevas dentro y lo siembras en el libro, ¿no? Claro. Yo vuelvo quizás a hacer nota de un antiguo amigo, poeta también, Tomás Rodríguez, que escribió un libro muy interesante donde él volcaba también sus sentimientos y decía que cuando alguien escribe poesía y esa poesía pasa a otras manos, verdaderamente dejan de ser tuyas para siempre, porque es algo que compartes con el resto del mundo, ya no es tuyo, ya no es un sentimiento tuyo. Yo creo que es una manera también muy poética de entender la poesía. Claro. Es un regalo, verdaderamente. Claro, como te decía, hay poemas que no leería en público por la implicación personal, por el fuerte sentimiento que encerraba, claro, que guardaba, pero una vez publicado, bueno, una vez la decisión de publicarlo y ya tenerlo hecho, esa pureza de solo es para mí, en esa intimidad y con esa intención, yo creo que la traspasa también al lector. El lector puede meterse en esa desnudez de lo que has escrito, y no a tu manera, será a su manera, pero le llegas seguramente, porque da igual lo que escribas y cómo lo escribas. Para mí la poesía, dice, no, es que es muy intelectual esta poesía, y si no tienes estos conocimientos no la vas a entender, y yo eso no le veo el sentido. Tú puedes no entender a lo mejor una palabra, una expresión, pero si el poeta, yo pienso, si no llega a traspasar, como yo digo, al lector, a hacerle, a emocionarlo, a hacerle vibrar en el poema, yo creo que no está conseguido el objetivo del mismo. Y Miguel, si yo sé que evidentemente no te voy a decir que escoja un poema, es una estupidez, pero sí te pediría por favor que nos leyeras alguno. Sí, ¿por qué no? No tenía preparado ninguno, pero bueno, voy a leer uno que le tengo mucho cariño. Hay dos sonetos
que se llama Mi pequeño 1, mi pequeño 2, que se lo hice a mi hijo, que tiene 2 añitos y medio ahora. Y bueno, la idea del poema es observarlo. Me paso muchas horas con él y más quisiera pasar, y el hecho de observarlo, ver cómo se mueve, ver cómo siente, ver cómo te mira, tiene tantas sensaciones que a mí, bueno, que me gusta escribir, me gusta plasmar lo que siento, me lleva, me empuja a hacerlo, ¿no? Bueno, pues hice 2 sonetos, voy a leer el segundo. Gateando se mueve despacito, recorre divertido lado a lado, encontrando a su paso despistado otro motivo o juego fortuito. Él me escucha la nana que recito, percibiendo mi canto obnubilado, con expresión graciosa y encantado, sonriéndome con su gesto bonito. Mi mente se pregunta preocupada, ¿volverán de su padre estos segundos compartidos a su tierna mirada? En un futuro tras años fecundos, cuando yo en él sea lágrima ahogada, ¿tornarán estos presentes tan profundos? Entonces, son preguntas que te haces como padre, ¿no? Claro, pero eso es un recuerdo imborrable, es un paso por ese momento de tu vida que no cambiarías en ningún momento, y en este caso lo estás plasmando evidentemente en un poema. Ahí me transporto a un futuro, porque ¿por qué no? Hay que pensar en todas las cosas, hay que ponerse en situaciones, ¿verdad? Tú dices un futuro en el que yo no esté, ¿no? Y tú dices, dejé plasmado este segundo con... Totalmente de acuerdo. Un añito y medio, que él no se va a acordar. No, pero mira, en estos le quedarán sensaciones. Sí, pero en estos tiempos que estamos viviendo, que nos llega tantísima información, que desechamos información diariamente porque somos incapaces de razonarla, porque no podemos. Estamos bombardeados. No podemos ser ya los Quijotes del siglo XX. No, eso no puede ser. Cuando alguien pierde tiempo o dedica un tiempo de su vida a la literatura, a la investigación, a la escritura, a plasmar sus sentimientos, a la poesía, al romance, a hacer trabajo de investigación de cualquier ámbito, al final está dejando algo para el día de mañana. Ya no te hablo ni una publicación digital, que mañana se va todo y se pierde todo, sino eso. Es algo que siempre merece la pena. Salga o no salga, se publique o no se publique. Y además lo bonito de hoy, y perdona Miguel que te interrumpa, es que hoy puedes tener la suerte de que te lo puedan publicar, pero si no, coges tu dinero, te vas a una imprenta, te hacen tu libro, y tu familia y tus amigos tienen lo que tú has querido dejar. Sí, hay y eso oportunidad. Es un privilegio enorme. Por supuesto que sí. Hoy me parece muy acertado. Hoy día la ilusión de publicar puedes hacerla. Y mira, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero el hecho de leerlo, de leer, el hecho de escribir, el hecho de tener esa inclinación de compartirlo, estás creando, estás haciendo algo que da igual a lo que voy, una calidad muy grande, una calidad menor. El hecho de hacerlo es una inclinación que nutre, digamos, claro. Que siembras algo, ¿no? Que siembras algo para los demás también, no solo para ti. Y sobre todo, yo siempre lo pienso cuando voy paseando por esas librerías de viejos, ¿no? Y vas rebuscando entre viejos rastrillos y tal, viejos libros. Ya no te estoy hablando de los grandes oradores, de los grandes pensadores, que evidentemente dejaron una obra para que siguiera siendo póstuma, ¿no? Para que se siguiera leyendo. Sí. Pero hay pequeños escritores, olvidados escritores, gente del mundo de la palabra de centurias pasadas, que dejaron unos opúsculos, unos trabajos y tal. Y el día de hoy, cuando tú recuperas eso y abres esas páginas amarillas y empiezas a leer, a reescribir, a sacar anotaciones, yo siempre digo, este hombre, si nos estuviera viendo desde donde esté, diría, oye, pues lo que he hecho... Yo ahí le doy mucho valor... Ha servido. Al lector. Claro, rescatar eso porque es magnífico. Parece que el único valor lo tiene el que crea. No es cierto. Sin alguien que lo lea, se queda, digamos, sin nacer, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos tipos de lectores. Un lector busca desde lo superficial de una novela de amor que tiene su valor y tiene su lugar,
Pero hay lectores que pueden incluso redescubrirte con su punto de vista lo que tú has escrito, sorprenderte de cómo les ha llegado a ellos. Y tú dices, jolín, con tu visión quizá has aportado más belleza a mi poema. Sobre todo, me has dado un punto de vista que yo no lo había pensado. Y yo creo que eso suele pasar mucho, por ejemplo, con la literatura, por ejemplo, de la teología, de la filosofía, de las artes, de cuando se plasma un sentimiento, una visión o una idea para que germine, y es eso, yo tiro esa semilla desde un punto de vista y ya que cada uno le ponga la sal que le quiera poner. Sí. Y eso pasa, evidentemente, con la filosofía. Lo que no quita que deba... tú debes llevar hacia un sitio, ¿no? Hacia una línea, lo que es mi punto de vista. En mi trabajo va hacia una línea, hacia un punto, hacia una meta. Por ejemplo, al principio del libro tengo poemas que uno se llama Resignación, otro se llama Ternura. Pero yo no hago... A mí me gusta definir, entre comillas, esos sentimientos con imágenes. Entonces, cada verso mío te aporta una imagen. Y lo que yo pretendo es que esa imagen te acerque a lo que como yo siento, o como yo tengo ese sentimiento de resignación, de beso, si quieres... Sí, por favor. Te leo uno y... Yo creo que es la mejor manera de explicarlo, ¿verdad? un poquito, porque a lo mejor no es tan fácil de explicar, ¿no? Bueno, voy a leer el que se llama Beso, ¿no? Y bueno, eso, lo voy a leer. La imagen, como yo lo siento, es intentar ver en cada verso una imagen concreta. Son 4 grupos de 4 versos el poema completo. Entonces, cada grupo de 4 debe dar una imagen completa, un cuadro terminado de la sensación o del fondo que puede ser la palabra beso, ¿no? Laguna estremecida ante el tierno sol, unido a ella en la aurora lozana, donde los rayos de cristal de su faro colorean y templan su sangre diáfana. Descenso aventurero desde el monte del deseo hasta la llanura suave en unas manos ardientes, como el fuego de unos labios fundidos con el tacto, la inocencia y la vida. Colisión espontánea entre el cielo de lava de unos ojos felinos, de fantasía, y la inquietud oceánica e infantil de una nube compuesta por leyendas de rosas. Chasquido de humedad que surge furtivo entre las hojas mansas de la blanca azúcar, y recorre volando sobre una visión de estrellas el trayecto callado desde tu corazón al mío. ¿Sí? Imágenes, que el sabor final sea un cuadro completo, ¿no? Claro, una visión completa. Eso, panorámica. Pues Miguel, nos has leído un poema y nos vamos a ir, porque sé que la música es otro de los grandes pilares de tu vida, por supuesto, y bueno, antes de pasar a publicidad, nos vas a deleitar con un poquito de música y volvemos después de la publicidad. Encantado. Muy bien. Amigos de Café de Levante, escuchamos el tema musical y volvemos detrás de unos anuncios publicitarios.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando de literatura y hablando de música. Y con música nos hemos despedido con nuestro amigo Miguel Ángel Rosico, ¿no? Nos hemos despedido de esa primera parte de Café de Levante. Bueno, creo que el tema es sobradamente conocido y tocado desde la flauta. Yo creo que adquiere otra dimensión diferente, ¿verdad? Sí, para mí el tema este de Por una cabeza de Carlos Gardel es un tema muy especial. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Es curioso que, por lo visto, en Argentina tenían mucho auge el tema de las carreras, y ahora mismo parecería un poco como absurdo, ¿no? Claro. Dice, hacerle una canción a las carreras de coche o a las carreras de moto, pues si no vas a patrocinar una carrera no tiene sentido, pero en esta época las carreras de caballos tenían muchos temas dedicados en Argentina, por ejemplo, y bueno, como este tango, claro, maravilloso. Bueno, el tango, y has abierto la segunda parte del programa también con un tema que nos acerca, por supuesto, a ese costumbrismo, a ese romanticismo, a esta Baja Andalucía, el flamenco en este caso interpretado desde la flauta, ¿no? Unas bulerías que, bueno, he trabajado durante muchos años con el amigo y gran guitarrista Manuel Alfonseca, Manololín, como le conocemos aquí en Sanlúcar. Y bueno, para mí es algo muy especial porque, bueno, yo empecé en el flamenco como un reto personal, ¿no? Porque yo soy músico clásico, conservatorio, pero a mí siempre me han gustado los retos, no ponerme límites, barreras. Y bueno, pues yendo al grano, este tema es el resultado de mucho tiempo trabajando con él, disfrutando del flamenco y aprendiendo del flamenco también. La verdad que me ha llamado muchísimo la atención cuando, bueno, en este caso lo que hemos escuchado, pero yo anteriormente había escuchado algo de ti, en este caso con el flamenco, y es magnífico porque tenemos ese patrimonio, ¿no? Que es el flamenco, ¿no? Y esa antigua cátedra de flamencología que existía en Jerez y todo ese cantes de ida y vuelta que hemos tenido, y que se le pueda dar una vuelta de tuerca, y nunca mejor dicho, es una manera de mantenerlo vivo. Sí, claro que sí. Es una manera de mantenerlo vivo. El flamenco se le introdujo, por ejemplo, una de las novedades fue introducirle nuevos instrumentos, ¿no? Claro. Ya hace bastantes años. Paco de Lucía, por ejemplo, innovó bastante al meter la flauta, meter el cajón, a lo mejor que algunos temas más serios del flamenco no iban. Claro. Y bueno, pues aquí en Sanlúcar, como decíamos al principio, pues hay artistas estupendos flamencos, pues Laura Vital, profesora de flamenco en Sevilla, cómo no citar a Diego Villegas. Me acuerdo yo de Diego Villegas cuando empezó en la banda de música, un chavalín muy inquieto, con una facilidad tremenda para el saxofón, para el clarinete, chaval muy vivo, y bueno, pues, ha crecido y bueno, a nivel internacional es un músico muy importante del jazz flamenco. Y claro, eso, es invertir en tus raíces, que más bonito que trabajar en la música, claro, en flamenco, en lo que... Y Miguel, ¿cómo te acercas al mundo de la música? Pues bueno, en el mundo de la música tengo que remontarme a cuando tenía 8 o 9 años. Nosotros, mi familia... Te iba a decir que el apellido Rosique, bueno, evidentemente guardáis arte musical, guardáis canto, guardáis literatura, guardáis poesía. Eso te ha tenido que influir de una u otra manera, ¿no? Nosotros, bueno, pues por motivos de trabajo y tal, la emigración esta de los 60 hacia el norte, que era donde estaba el trabajo, pues bueno, mis padres se fueron para Barcelona, de los 5 hermanos, 4 nacimos en Barcelona, entonces yo para acá me vine con 6 años, y bueno, pues estábamos en la Quinta de la Paz, en el colegio y oye, a veces hay profesores que nos marcan especialmente, ¿no? Yo a mis alumnos, ahora que yo soy el profesor,
muchas veces les he dicho, todos tenemos algo seguramente en lo que destacar, pero tenemos que encontrarlo. La lástima es que a lo mejor pasa la vida y no llegas a encontrarlo, ¿no? Claro. Pero seguramente todos tenemos una cualidad que podemos, ¿no? Entonces, a veces hay profesores, hay maestros, que hacen que tú descubras esa cualidad que tienes, que mejor que eso, ¿verdad? Qué agradecido hay que estar. Pues yo en el colegio, allí tenía un profesor, don Isidro, son de estos nombres que no se te olvidan nunca, ni se te olvidarán. Y entonces él hacía grupitos con las flautas, hacíamos canciones, a mí se me daba especialmente bien, me gustaba y se me daba bien, en fin. Pues él también nos recomendó que podía estudiar con mis padres y tal, que podía estudiar música y eso. Yo recuerdo que iba con mi hermana Ruth, nos llevamos 4 años y salíamos los fines de semana, los dos, y se nos daba nuestro paseo, y vi un cartel de la Academia de la Banda de Música Julián Cerdán, estamos hablando de bastantes años, y yo le pedí a mis padres que quería apuntarme en la academia. Ahora parece casi raro, ¿verdad? Porque muchas veces parece que los padres tienen que obligar a los hijos a que estudien algo, a que escojan. En este caso no fue así. Entonces, yo les pedí, me gustaría que me apuntarais en la academia, así fue, y bueno, ahí empecé con la flauta travesera y mi hermana Ruth, maravillosa soprano a nivel internacional, sin duda alguna que es un gustazo escucharla, empezó con el clarinete. Claro. Bueno, como profesor de música, te iba a preguntar que cómo es esa influencia, ¿no?, que reciben los alumnos de la música, ¿no?, y lo importante que es la música en las aulas desde todos los niveles académicos. Pero verdaderamente me has contestado, ¿no? A ti llegó don Isidro y te tuvo que decir, oye, tú vales para esto, puedes descubrir algo, y lo hiciste, y eso, por ejemplo, es algo fundamental, ese binomio entre los profesores y la música, y en este caso muy importante el alumno. Así que bueno, te preguntaría nuevamente que qué importancia ves tú como profesor, en este caso, el arte de inculcarle la música y la historia de la música a los alumnos. Pues me parece algo fundamental. La música, las artes, la plástica, antes también, ¿verdad? La educación física era parte de las artes, ¿verdad? Para mí son fundamentales, porque estamos yendo hacia una línea en la que parece que lo único que importa son las matemáticas y la lengua, es decir, saber escribir y calcular. Entonces, las políticas parece que se dirigen a únicamente que sepamos calcular y que sepamos escribir, y van quitando horas a la música, y van quitando horas a la filosofía, y van quitando horas al latín y al griego, que son la cuna de la cultura, del pensamiento y de todo, o sea, de todo, de lo que conocemos. Entonces, me parece un error, un grave error, el que no se dirija, el que se reste importancia a las artes en las aulas, desde primaria hasta secundaria. Y hay que decir que en muchos otros países es fundamental la música en el aula. Y mira, la música fomenta la sensibilidad, la educación, fomenta cosas importantísimas, muchas más de las que podría creerse a priori. Sobre todo porque al que recibe esa educación musical, al que recibe el arte, bueno, el arte de las artes, lo que hace es despertarle, ¿no?, una curiosidad por cultivarse a sí mismo y por saber e intentar ponerse la meta de ver dónde puede llegar. Si no, tiene mucho tiempo libre para hacer otras cosas que no se debería. Yo a los alumnos alguna vez les he explicado, bueno, hay estudios que demuestran que los niños, adolescentes que tocan música, que interpretan una partitura, porque claro, una partitura, ¿qué significa? Significa descifrar el lenguaje escrito, el lenguaje musical escrito, centrarte en la velocidad, en los matices,
en la sensibilidad, en el tempo, todo, es un montón de cosas que tienes que descifrar rápidamente. Entonces, hay estudios, como decía, que demuestran que los alumnos que interpretan partituras están más centrados, están más ordenados para la vida en general, para las otras asignaturas, porque han aprendido a centrarse con mucho interés en algo concreto, y eso a esas edades es muy difícil. Claro. Pues el desinterés, el no tener metas a medio plazo, lo único que importa es lo de hoy. El otro día leía Miguel, decía, bueno, antes en el Quijote se utilizaba no sé cuántas mil palabras, ¿no?, del castellano, ¿no?, y con una riqueza. Sí, lo he leído. Lo has leído, ¿verdad? Es algo muy interesante. Al final termina diciendo que actualmente hablamos con emoticonos y con historia, y que al final lo que podíamos expresar de una manera muy florida y muy rica, ¿no?, al final se convierte en algo banal y estúpido, porque no hay capacidad para hablar, no hay capacidad para crear un diálogo rico, ¿no?, y utilizar y saber expresarse. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una falta de entendimiento, y esa falta de entendimiento es como el que tiene miopía en una clase y no quiere ponerse gafas. Sí, al final te vas aislando de los problemas de la sociedad. Sí, la idea un poco es que la tecnología, cuanto más global se hace, muchas veces más solos nos convierte. Por supuesto, nos hace mucho más estúpidos. Entonces, vale, tú puedes tener un amigo en Brasil, en Madrid y en Bilbao, pero no hablas con tus padres, no hablas con tus colegas, no tienes una relación normal, distendida, de diálogo, y a lo mejor después te llevas 5 horas con Facebook o chateando, claro, y tal. Dice, hombre, yo tengo muchos amigos, me llevo hablando. No, tú estás solo. Totalmente. Porque tú, esos amigos, seguramente estás, o puede estar, o mucha gente estará frente a una pantalla completamente solo en un cuarto. Esa es la forma en que te has comunicado con las tecnologías. Claro. Las tecnologías son estupendas, sería absurdo decir lo contrario, pero lógicamente bien utilizadas. Tiene su parte oscura, evidentemente. Como es natural. Bueno, ¿cómo es el trato con los más jóvenes, Miguel? Yo tengo la suerte de que, para empezar, a mí me gusta mucho mi trabajo. No voy a decir que siempre es maravilloso, pero me gusta mi trabajo. A mí los chavales me caen bien. Tengo grupos con los que me río mucho, e incluso cuando estás serio te tienes que mantener porque son muy simpáticos los chiquillos. Entonces, a mí el material con el que trabajo, mis alumnos, yo me lo paso bien con ellos. Uh-huh. Entonces, la relación es cercana. La relación nunca debe ser muy, muy cercana, porque claro, tú eres el profesor, ellos son los alumnos. Crea una confusión. Claro. Tú tienes que llevar un ritmo de clase, y entonces para mí, yo les digo muchas veces a ellos, que a mí lo último que me importa es ser simpático. Quiero que aprendan. Si soy simpático y les caigo bien, mucho mejor, seguramente van a aprender mejor. Claro. Pero que si tengo que escoger la clase como debe ser, y aprendemos los contenidos que debemos aprender. Pero bueno, en general, en ocasiones tengo clases con las que me cuesta a lo mejor llevar el contenido completo que llevo, porque claro, los niños tienen la espontaneidad, la frescura de decir un comentario, de una ocurrencia, echar carrillo, claro, que a mí me hace mucha gracia, pero claro, hay que reconducir. Pero bueno, el trato con los chavales en general es muy bueno. Llevo casi 19 años en esto. Claro. Y no me voy quemando. Seguramente eso es importante. Y cada uno tiene sus razones. Habrán profesores que sí, claro, y tendrán sus razones. También dependerá de pero yo no me voy quemando. Pero yo creo que también depende, ¿no, Miguel?, que de la manera de actuar y de afrontar el día a día que tú tienes, ¿no? Porque trabajar con una clase de chavales puede ser muy complicado. Puede ser muy difícil,
y hay clases muy difíciles. Muy difíciles porque, a ver, sabemos, se puede repetir en la ESO, tú repites un curso y al siguiente ya pasas. Al siguiente pasas, puedes repetirlo y después pasas. Entonces, la lucha que tenemos, pues seguramente intentar adaptar los contenidos lo mejor posible, trabajar lo más posible para que no lleguen a los 16 años y tengan que irse a la calle sin nada. Claro. Pero algunos lo tienen asumido, que no les importa. No porque sean malos, ni porque las situaciones familiares a veces hay que conocerlas antes de juzgar, ¿no? Y pues hay situaciones familiares muy difíciles, muy complejas, que muchas veces conocemos una parte, pero tú no te puedes poner en el lugar estoy de acuerdo contigo, del niño. Entonces, el desinterés que puede causarte, tu familia desestructurada, pues te lleva a que no tengas ninguna meta. Solamente piensas en el día a día, no tienes nadie que te diga debes estudiar, te voy a ayudar a estudiar, no lo tienes. Claro. Y si tú no lo tienes, claro, es fácil acabar con la conclusión, este niño es un vago. Pues sí, es un vago, pero ha llegado a eso por culpa de unos terceros, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo que prejuzgar en estos casos puede ser, no sé, más dañino que de lo que nos podemos imaginar. Es fácil llegar a eso, pero... Sí, totalmente. Hablabas antes de la banda de música Julián Cerdán, y yo siempre he pensado, bueno, una de las bandas más antiguas de España, ¿no? Creo que fundadas a mitad del siglo XIX, en el año 1857, si no me equivoco, y no lo recuerdo bien. Y digo que qué importante ha sido para la ciudadanía en general de Sanlúcar, y no solo de Sanlúcar, sino incluso de la comarca y de la provincia, la banda Julián Cerdán, ¿vale? Que de recuerdos, que de amistades, que de gente ha salido preparada para el mundo de las artes y de la música, y que hoy día, en pleno siglo XXI, sigan funcionando a pleno pulmón. Importantísimo. La banda de música, hay que, en primer lugar, sentirse muy orgulloso de ella. Sí, señor. Porque es parte del patrimonio de Sanlúcar. Y es un buen patrimonio. Un patrimonio que se conserva muy bien, ¿no? Muchas veces lo arquitectónico no se conserva bien. Bueno, la banda de música se conserva muy bien, muy fresca, con mucha gente joven, muy bien dirigida también. Bueno, yo entré en la banda de música con 11 añitos y empezamos, muchos que ahora son amigos, profesores de música, otros han seguido otros caminos, pero la banda de música es una organización que debe unir al pueblo, que muchas veces yo he visto en tantos conciertos que he estado, disfrutar a la gente con su banda, porque no es la banda, es su banda, y aplaudir en mitad de una interpretación, al final de un concierto llevarse aplaudido mucho tiempo. Si bien es cierto que ha sido muchas veces maltratada a nivel político, ¿no? Porque una banda de música necesita mantenimiento, soporte, necesita por supuesto, claro, un director que se dedique a dirigir. Parece tonto decirlo, ¿verdad?, que se dedique a dirigir. No, porque el director tenía que tener otro trabajo. Claro. Porque no podía dedicarse a eso. Entonces, claro, pues no es lo mismo que tú te dediques en cuerpo y alma a lo que haces bien, a la banda de música, que tenga que ser pues en huecos que quites a tu familia. Y bueno, han habido fantásticos directores, y ya digo, muchas veces a nivel político ha sido maltratada, a nivel económico, maltratada a nivel de no darle la importancia que merecía, que merece, pero a pesar de eso sigue para adelante y sigue fuerte y sigue regenerándose y renovándose. Sí, tiene una salud. Entonces, tiene una salud estupenda. Miguel, qué bonito también es lo mismo que hemos hablado de poesía y retrotraerse, ¿no?, a recuerdos añejos. En este caso has hablado de la música, del apellido Rosique, de cómo tu familia se va acercando, vosotros, ¿no?, los hijos, al arte también de la música y tal, porque vivís en una familia donde la cultura estaba muy presente. Y yo te pregunto también ahora,
También existían las tertulias literarias a los que eras asiduo. Tienes importantes referentes como Domínguez Lobato padre o Gregorio Porras, si no recuerdo malamente. También forma parte de ese aprendizaje, ¿verdad? Esa sal de la política, de la economía, del tic-tac diario de un pueblo. Eso se estilaba, todavía se sigue estilando, pero si has tenido la opción de vivir con o de escuchar a los grandes literatos de décadas pasadas, es otro recuerdo muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, y sí, ahora que lo mencionas, yo tuve la gran suerte de conocer a Eduardo Domínguez Lobato padre, ¿vale? Ahora el buen amigo Eduardo Domínguez Lobato, que lo aprecio mucho, tenemos amistad y en fin, pero bueno, yo conocía al hijo por su padre, que me hablaba de él, porque me decía que estaba trabajando, estudiando Derecho en Madrid y tal. Y bueno, yo era jovencillo con 16, 17 años, que me llamaron para hacer unas canciones para Laura Vital, que empezaba ella. Sí, correcto. Y pues Eduardo Domínguez Lobato hacía letras, pero era algo muy bonito, surgían letras. Se creaba allí mismo esa chispa mágica, la chispa, después ella cantaba algo que a lo mejor hacía modificar la letra y yo con la flauta, mira, ¿tú cómo tocarías esto? Entonces era muy bonito. Aparte de eso, bueno, ahí surgió una amistad muy buena con él, a pesar de la enorme diferencia de edad, ¿verdad?, generacional. Claro. Entonces yo me fui muchas tardes con él, y, en fin, charlábamos, yo leía mis poemillas, mis relatos, él me daba sus pinceladas de sabiduría de una persona muy curtida en todo, muy instruida, muy docta y con las cosas que decía se aprendía muchísimo. Claro. Entonces, sí, él me corregía, él me daba consejillos que para mí importantísimos. Después Gregorio Cabello Porras, fantástico escritor almeriense. Él ha formado parte de antologías de grandes escritores, y en fin, yo por motivos de trabajo en el 98 empecé a trabajar en El Ejido, en Almería, y bueno, pues tuve la suerte de conocerle, y entonces él me ayudó también con mis poemas. Él traducía libros de escritores latinos. Entonces él los pasaba al español y tenía una editorial que se los publicaba porque era fuera de serie. Entonces, pues aprendí mucho de él. Como un San Juan de la Cruz. Y con lo que decías de las tertulias literarias, con ese sabor, ¿verdad?, estupendo de gente con el amor a la literatura afín, al arte seguramente. Oye, pues aquí en Sanlúcar también lo tenemos, ¿no? Claro que sí. Los amigos de la Mandrágora, que me parece un grupo de gente maravillosa que se esfuerzan por... No, se esfuerzan no es la palabra. Disfrutan de estar juntos, de un día hace uno la lectura, otro día ven una película, otro se hace una presentación, lo que sea, y tú con tu cervecita, con lo que sea, disfrutas del rato literario entre amigos. Y surgen ideas. Nosotros también hacemos lo mismo. Yo llevo años haciéndolo los sábados con la Fundación Domínguez Lobato, en este caso. Y es muy bonito, ¿eh? Muy bonito cuando se va creando ese núcleo, van llegando gente a donde nos reunimos, gente que se acercan y dejan su pincelada y se van. Y al final es la tertulia, ¿verdad? Esa tertulia que había de esta Baja Andalucía. Tiene un encanto muy grande. Increíble, eso. ¿verdad? Y te vas con una sensación de plenitud. De plenitud, que rato más bien aprovechado. Sí, Yo ahora mismo tengo mi chiquitín que me coge mucho tiempo. Bueno, pero lo bonito es que si nace en ese contexto, ¿no?, de música, de literatura, de poesía, al final será un bonito acompañante. Sí. A mí me pasa igual con mi pequeña, ¿no? Ella todavía es muy niña, muy pequeña, tiene 3 años, pero por el estilo posiblemente sea la testigo mía, ¿no?, y que estará conmigo en todos esos momentos, y por eso merece la pena hacer todo esto. Los niños beben de lo que les damos. Había un chiste gráfico en que estaba una mujer con su hijo leyendo un libro y había otra al lado con un móvil, ella y el hijo, y la del móvil le preguntaba a la otra que cómo hacía para que su hijo leyera. Bueno,
pues Ahí lo tienes. el ejemplo, ¿verdad? Pues Miguel, ha sido todo un placer tenerte en Café de Levante. Muchas gracias. Hablamos un poquito de literatura, de poesía. Yo creo que esto nos engrandece a todos y es muy necesario, ¿no? Y Sanlúcar es muy prolífera, ¿eh? A la hora de escribir y de sacar, darle rienda suelta a las artes, ¿no? Y en eso tenemos que estar muy, muy orgullosos. Bueno, yo quiero decir, bueno, que os animo a leer mi libro, Versos desenterrados. Está en las librerías de Sanlúcar, está en Códice, está en Cervantes, en Frente Correos, está en Fórum y también está en Lapicero. Entonces, el que quiera que lo compre allí o que se ponga en contacto conmigo, yo encantado, se lo dedico. Y bueno, si el que tenga, que le guste el arte, la literatura, la música y quiera ver trabajos en ese sentido, en mi canal de Facebook, de YouTube, quiero decir, en Facebook también se me puede buscar, pero en mi canal de YouTube, Miguel Ángel Rosique, simplemente hay que poner eso. Tengo presentaciones, recitales, conciertos, el book trailer del libro, bueno, que seguramente pasarán un buen rato. Pues ahí podemos encontrar todo ese material. Bueno, pues amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevas experiencias aquí, en este café literario con las ventanas abiertas a esta broa sanluqueña. Nosotros le dejamos ahora con el Rincón Literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato, hijo. Muy buenas noches y sean muy, muy felices. En la ciudad de Valladolid, en 27 días del mes de junio de 1605 años, para averiguación de lo susodicho, se recibió juramento en forma de derecho de Miguel de Cervantes, de edad de más de 50 años, que vive en las casas nuevas de junto el rastro. He preguntado, dijo, que este testigo conoce de vista al caballero del hábito de Santiago que dicen
se llama don Gaspar, el cual nombre lo ha oído nombrar esta noche. Y estando este testigo acostado en la cama esta noche, a la hora de las 11, poco más o menos, oyó ruido a grandes voces en la calle, que le llamaba don Luis de Garibay, y este testigo se levantó. Y el dicho, don Luis de Garibay, dijo a este testigo que le ayudase a subir un hombre, el cual este testigo vio, y era el que tiene declarado, el cual venía con una herida, y luego un barbero, y desde a poco otro, y le curaron de una herida encima de la ingle, y le preguntaron dijese quién le había herido, el cual no quiso responder ninguna cosa. Y esto es la verdad, para el juramento fecho, y lo firmo, Miguel de Cervantes. Y otro testigo, que en el dicho mes y año se recibió juramento en forma de derecho a doña Luisa de Montoya, viuda, mujer que fue de Esteban de Garibay, de edad de más de 40 años, preguntada, dijo que lo que pasa es que estando esta testigo en su casa, que es en el Rastro, en las casas nuevas, de esta noche a la hora de las 11, poco más o menos, oyó voces. Quedaba un hijo de esta testigo que se llama don Esteban de Garibay, que decía: señora, señora, a la puerta ha llegado un hombre que pide que le favorezcan, y trae una espada desenvainada. Y esta testigo mandó al dicho su hijo que bajase abajo con la luz, el cual bajó y vio que por las escaleras de la casa subió el dicho su hijo a un hombre vestido de negro, con una capa de mezcla y una espada desenvainada en la mano, y en la otra un broquel, y tenía un hábito de Santiago en los pechos, y venía corriendo sangre que le salía del cuerpo. Y esta testigo le mandó hacer una cama donde le echaron, e hicieron llamar a un confesor que le confesó, porque él lo pedía. Y también llamaron a un cirujano que le curó de las heridas que tenía en el cuerpo. Y esta testigo oyó decir que dicho caballero se llamaba don Gaspar de Espeleta, y luego acudió a hacer la averiguación el señor alcalde Choval de Villarroel, y esto es la verdad. Para el juramento, él lo firmó doña Luisa de Montoya, ante mí, el secretario Fernando de Velasco. Y como hoy sigue habiendo juicios, testificales, toma de declaraciones, pruebas, investigaciones, sentencias y cárcel. Este fue el procedimiento seguido en Valladolid en 1605 contra don Miguel de Cervantes Saavedra, porque muchas veces, la justicia te persigue muy injustamente. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.